¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Simeon de Jesús Ayala Pérez y la clase a continuación va a ser parte de la materia de endocrinología del equipo 7 impartida por la doctora Marta. Esto va a ser parte del material que se subirá al canal de YouTube por parte del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta. En este tema se va a hablar sobre adenomas hipofisiarios. Vamos a tocar temas como la epidemiología, etiología de la enfermedad. También hablaremos sobre su diagnóstico, el tratamiento y su definición. Así que comencemos. Para hablar sobre los adenomas hipofisiarios, tenemos que empezar a hablar sobre la anatomía y su funcionalidad normal, por así decirlo. Así que empecemos con un recuerdo anatómico. La hipófisis tiene una dimensión de 5 por 10 por 6 milímetros. Su tamaño pues, se refleja en su pequeño peso, que es de 500 miligramos aproximadamente. También hay que recordar que se divide en dos partes, una neurohipófisis y una adenohipófisis. Tienen diferentes orígenes, como la neurohipófisis, que deriva de la evaginación de la cresta neural o del neuroectodermo desde el suelo del tercer ventrículo. Y la adenopófisis se origina a partir de la evaginación del epitelio ectodérmico de la orofaringe. Esta hipófisis se va a albergar en la silla turca, va a estar situada en el centro del esfenoides y por encima del seno esfenoidal. Ambos lados van a tener senos cavernosos. Bueno, pues empezamos con una maqueta. Esta maqueta nos va a ayudar para diferenciar las estructuras. Aquí podemos ver cómo se diferencian con diferentes relieves. Y donde nos vamos a centrar, donde vamos a poner toda nuestra atención, va a ser en la hipófisis, ¿sí? En esa pequeña cosita que ven ahí. Entramos en la definición del adenoma hipofisiario. Se define como una neoplasia benigna originada en células de la adenohipófisis. Estas van a ser expansiones clonales de células adenohipofisiarias que pueden originar una amplia variedad de síndromes clínicos derivados de la producción de una o varias hormonas. Esto va a ser también, va a tener signos y síntomas secundarios al crecimiento local. Va a ser de crecimiento lento y va a tener una buena diferenciación celular. Raramente este tipo de neoplasias van a ser metástasis. Respecto a la epidemiología, estos adenomas van a representar aproximadamente el 10% de los tumores intracraneales. Va a haber una incidencia máxima de los adenomas entre la tercera y cuarta década de la vida. No va a haber una diferencia significativa respecto al porcentaje de incidencias que dependan del sexo, excepto en dos tipos de adenomas que se verán más adelante. Estos van a ser de 0.5 a 8.2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por año y según reportes médicos se encuentra un caso entre 1.064 habitantes. Continuamos con la etiología. Pasamos a la etiología. Realmente aún no se conoce una causa bien establecida de por qué esta enfermedad se presenta. Sin embargo, la mayoría de los adenomas hipofisiarios se producen espontáneamente. Estos son denominados adenomas hipofisiarios esporádicos y van a representar de aproximadamente el 95% del total. Estos van a tener metilaciones en los genes P16, DAPK y muchos otros que hemos investigado a lo largo de tanto tiempo. La alteración genética que es más comúnmente encontrada en los tumores esporádicos es la mutación del gen GSP, el cual es un oncogen. Y el 5% restante va a ser correspondiente a los adenomas hipofisiarios hereditarios. Estos son heredados en pacientes con algunos síndromes familiares muy complejos, como por ejemplo la neoplasia endocrina múltiple, abreviado MEN, que recordemos lo vamos a ver bastante en este tema, tipo 1, que va a ser expresado en el cromosoma 11, en el brazo largo, en la región 1 y en la banda 3. El MEN tipo 4, en el complejo CAMI, el X-LAG o X-linked acrogigantism syndrome y el síndrome de McCune-Albright, por mencionar algunos.
Primero vamos a ver la clasificación según tamaños. Podemos clasificarlo fácilmente en macroadenomas y microadenomas. ¿Esto a partir de qué? De su tamaño como tal. Los macroadenomas van a ser mayores a 1 centímetro y los microadenomas van a ser menores a 1 centímetro. Pasamos a la clasificación de Hardy. Hardy los pone en diferentes grados. Va desde el grado 0, 1, 2, 3 y 4. El 0 nos va a dar una apariencia hipofisiaria normal, como lo vemos en la primera imagen de abajo. El grado 1 va a denotar un microadenoma menor a 1 centímetro, como ya lo vimos, que sea limitado por la silla turca. Y en el grado 2 va a haber un macroadenoma mayor a 1 centímetro, limitado a la silla turca todavía. El grado 3 nos dará una invasión localizada de la silla turca. En este caso, nuestro adenoma ya va más allá de la silla turca. Y el grado 4 va a haber una invasión difusa de la silla turca. Tenemos que también definir unos conceptos, como adenoma invasivo. Este adenoma va a ser el que puede invadir estructuras adyacentes a la silla turca, que son cercanas a la hipófisis, como los senos cavernosos, el diafragma celar, piso de la silla turca y el clivus. Que un adenoma sea invasivo no quiere decir que sea maligno, puede ser benigno. Y un adenoma agresivo. Son estos, aunque son infrecuentes, son estos que son invasivos y que una vez tratados adecuadamente con fármacos, cirugía, radioterapias y a partir de todo el tratamiento que ya le dimos, a pesar de todo eso, van a persistir con un crecimiento tumoral y que raramente vamos a poder hacerlos desaparecer. Como ya vimos en el recuerdo anatómico, esta va a ser la pequeña parte que vamos a estar estudiando. Entonces, la hipófisis, hagamos un zoom, se va a ver así: la adenohipófisis y la neurohipófisis. En este caso nos va a importar la adenohipófisis. Y complementando con lo siguiente, vamos a poder ver que un adenoma va a tener este tamaño y se va a llamar microadenoma, mientras esté delimitado por la silla turca. En dado caso que nuestro microadenoma no sea tan pequeño como esperamos y sea mayor a 1 centímetro, se va a denominar como macroadenoma. En este caso puede tanto respetar todavía los límites de la silla turca o puede ir más allá. Más adelante veremos la clasificación de cuando respeta la silla turca o unas líneas imaginarias que tenemos por acá. Y en dado caso que nuestro macroadenoma aún sea más grande, va a poder dañar estructuras que estén al lado de nuestra hipófisis, que conlinden incluso el quiasma óptico. Y la clasificación de NOSP. Esta va a dividirlos también en grados, pero el grado 1 en este caso va a ser el adenoma que no invade el seno cavernoso. No sobrepasa una línea tangencial imaginaria que une la pared media de la arteria carótida interna supracavernosa con la carótida interna venosa, como se ve en la imagen de al lado. En el grado 1, el adenoma va a sobrepasar la tangente medial, pero no sobrepasa la línea tangencial que une los dos centros de la carótida supra e intracavernosa. Si vemos bien, está delimitado por esa línea tangencial. El grado 2 va a ir más allá y se extiende sin sobrepasar la línea tangente que une a los dos bordes laterales de la carótida supra e intracavernosa. El grado 3 se va a caracterizar por extenderse lateralmente sobrepasando la línea tangencial. En este caso la línea ya no podemos ver que se respete. Esta línea va a ser la que está unida a la porción carótida supracavernosa con la intracavernosa. Y el grado 4, la carótida ya va a estar totalmente englobada por el tumor. En este grado 4 va a ser que tal vez nos exponga estructuras que estén cerca de nuestra hipófisis. Y por último, la clasificación que más debemos tener en cuenta.
de funcionantes o no funcionantes. Respecto a los funcionantes, vamos a tener los prolactinomas, somatotropinoma, corticotropinoma, el tirotropinoma y uno mixto. Más adelante los definiremos bien. Y los no funcionantes, como el gonadotropinoma, adenoma nulo o un adenoma silente. Hay que recalcar que la presentación clínica de un adenoma hipofisario dependerá de si el adenoma produce o no algún tipo de secreción excesiva de hormona hacia la sangre. Entonces, el tipo de adenoma funcionante o no funcionante nos va a establecer la clínica que debemos seguir con nuestro paciente. Es importante mencionar que en el año 2004 la Organización Mundial de la Salud definió y clasificó según los 3 tipos de adenomas de la hipófisis en base a las características anatomopatológicas e inmunoquísticas. Las definió en adenoma de hipófisis típico, adenoma de hipófisis atípico, que es aquel que presenta invasividad, elevado índice mitótico y una reactividad nuclear extensa para la proteína P53. Y otro que lo dividió es el carcinoma de hipófisis. Este adenoma es el que reúne este tipo de características parecidas a la hipófisis atípico, pero se muestra la presencia de metástasis dentro o fuera del sistema nervioso. Estos adenomas que evolucionan a carcinomas son muy raros. De hecho, representan menos del 0.2% de los tumores de hipófisis, que de por sí ya son pocos. Recordemos que dependiendo del tipo de adenoma, se presentará una forma clínica y un diagnóstico muy distinto entre cada uno de ellos. El análisis inmunoquístico nos ayudará para saber con qué estamos lidiando, qué tipo de adenoma es el que nuestro paciente presenta y qué signos y síntomas esperemos o tendremos que esperar que se presenten en nuestro paciente. Aquí un pequeño recuerdo de las diferentes hormonas que segrega nuestra adenohipófisis. Hay que tomar en cuenta sus porcentajes. Un prolactinoma, segregador de la prolactina, va a tener un porcentaje de 30%. Un somatotropinoma va a tener un 20% del total. Un corticotropinoma un 10% y un mixto 5%. El tirotropinoma va a representar apenas el 1% y todos estos englobando a los funcionales. Los no funcionantes van a representar aproximadamente un 34%. Se volvió a caer. No sé cómo hacer que se caiga eso. Llévatelo, por favor. Adentrémonos a los adenomas funcionantes. Empecemos por los prolactinomas. Este va a ser el tipo más frecuente de adenoma hipofisiario y va a soler aparecer en la infancia tardía o en la adolescencia. Este se va a caracterizar por una producción aumentada de la prolactina. Y recordemos sus valores normales, que en mujeres van de 10 a 25 microgramos sobre litro y en hombres de 10 a 20. Las manifestaciones clínicas van a depender sobre la edad, el sexo y el tamaño tumoral que ésta tenga. Va a haber, en dado caso que sea grande, un efecto de masa, alteraciones menstruales, anovulación, amenorrea, hirsutismo, galactorrea en mujeres y alteraciones de libido en hombre. Y la esterilidad son los síntomas que llevan a un hombre al consultorio. Para su diagnóstico nos vamos a centrar en la medición de la prolactina sérica basal. Tenemos que hacer una prueba de estimulación con hormona liberadora de tirotropina. Una captometría en dado caso de que nuestro paciente presenta alteraciones visuales y la TAC y la resonancia magnética de cerebro con foco en hipófisis con gadolinio siempre van a ser los primeros métodos que podamos ocupar para comprobar nuestro diagnóstico. Y obviamente después o antes de una cirugía se puede hacer un análisis inmunoquístico.
Para el tratamiento se recomienda los agonistas de la dopamina como la cabergolina. Esto porque inhiben la secreción de prolactina y dan acción sobre los receptores de dopamina y de somatostatina R5. Para el tratamiento se recomienda los agonistas de la dopamina, como la cabergolina, porque estos agonistas de la dopamina inhiben la secreción de prolactina. Estos tienen acción sobre los receptores de dopamina 2 y de somatostatina 5. Esto en una dosis de 0.5 a 1 miligramo 2 veces al día. La cirugía es una adenectomía transesfenoidal como alternativa en un embarazo o en un tumor que sea maligno o uno que no cese con el tratamiento farmacológico. Después de esto, para que no haya recesividad, podemos acudir a una radioterapia. Un somatotropinoma es caracterizado por la producción aumentada de la hormona del crecimiento. En su mayoría se van a presentar como macroadenomas. Estos van a estar asociados con mutaciones del gen IAP o XLAG, como ya lo vimos. También en mutaciones del MEN1 o MEN4. Recordemos los valores normales de hormona del crecimiento, que en los hombres va a ir de 0.4 a 10 microgramos sobre litro, en mujeres de 1 a 14 y en niños de 10 hasta 50 microgramos por mililitro. Las manifestaciones clínicas, como todos los demás, van a depender de la edad, del sexo y del tamaño tumoral. Recordemos que el efecto masa puede estar en nuestros pacientes, y más en porque pues, predominan los macroadenomas, pero también vamos a tener detalles como el gigantismo, miocardiopatías, insuficiencia cardíaca e incluso resistencia a la insulina. Para el diagnóstico necesitamos la medición de hormona de crecimiento plasmática 1 hora después de la glucosa oral. También vamos a encontrar niveles elevados de la hormona del crecimiento y del factor de crecimiento análogo a la insulina. La capimetría también siempre nos va a ser útil y recordemos que la TAC y la resonancia magnética nos van a ayudar bastante. Asimismo, el análisis inmunoquístico. Para el tratamiento vamos a considerar dar antagonistas de la somatostatina, como el octeoridolar o la andreótido autogel o el pasireótido LAR. Estos van a tener acción sobre los receptores de la somatostatina 2 y 5. Y también, si no contamos con los antagonistas de la somatostatina, vamos a acudir a los antagonistas del receptor de la hormona del crecimiento, como lo es el pregvisomant. En dado caso que nuestro adenoma sea duro de roer y no tenga una buena respuesta respecto al farmacológico, vamos a acudir al tratamiento quirúrgico. Y para complementar una radioterapia para que no haya recesividad. Por otro lado, el corticotropinoma va a ser caracterizado por una producción aumentada de la hormona adrenocorticotropa, por lo que se sintetiza mucho cortisol en nuestro cuerpo. Van a prevalecer los microadenomas respecto a los macroadenomas, teniendo estos un 90% y los macroadenomas 10%. Estos van a ser más frecuentes en edad pediátrica y en varones, y hay que recalcar que son los más agresivos. Normales de la ACTH, que van de 6 a 76 picogramos sobre mililitro o de 10 a 100 microgramos sobre litro. Las manifestaciones clínicas como tal van a depender de la edad, aunque va a ser más frecuente en la edad pediátrica, y del sexo y del tamaño tumoral de nuestro adenoma. Recordemos el efecto de masa y los síntomas como tal van a ser correspondientes al síndrome de Cushing, como la cara de luna, el oscurecimiento del vello facial, el crecimiento o hipertrofia cardíaca, que nuestro paciente curse con hipertensión, que tenga obesidad central, que nos diga que tiene estrías abdominales.
En mujeres, la menorrea, la ausencia del ciclo menstrual, eh, la grasa supraclavicular situada detrás de la nuca y que se aumente de tamaño. Para el diagnóstico debemos tener la medición de cortisol libre urinario, que los valores normales van a ir de 10 a 100 microgramos dentro de las 24 horas, y la medición de cortisol libre plasmático. También los niveles elevados de ACTH nos van a dar sospechas para este diagnóstico. Esto se puede tomar desde el seno o desde la circulación también. Las muestras de sangre del seno petroso inferior pues van a ser referentes en este tipo de adenomas, y la TAC y la resonancia magnética y el análisis inmunoquístico siempre por delante. El tratamiento va a tener y va a englobar a los agonistas de la dopamina, la cabergolina en la misma dosis en la que vimos hace rato, y la acción ya conocemos que va a ser sobre los receptores de la dopamina y de la somatostatina. También podemos acudir a antagonistas quiméricos, y para tratar la enfermedad de Cushing como tal, podemos acudir al pasireótido y al ácido retinoico. A nivel suprarrenal podemos actuar con ketoconazol o metopirona. La cirugía transesfenoidal va a ser un tratamiento de buena elección si es que nuestro adenoma no tiene buena respuesta al tratamiento farmacológico, y va a haber una remisión del 65 al 90%, acompañado de una radioterapia tras recidiva. Y el adenoma mixto, o también llamado plurihormonal, se va a caracterizar por la cosegregación de hormonas adenohipofisarias. Y la combinación más habitual en estos tipos de adenomas va a ser la de prolactina y la de hormona del crecimiento. Los valores normales, como ya vimos, de la prolactina, pues en mujeres son del 10 al 25, en hombres de 10 a 20, y de hormona del crecimiento, como también ya repasamos, en varones va a ir desde 0.4 a 10, en mujeres de 1 a 14 y en niños de 10 a 50. Todo esto en microgramos sobre mililitro y en litro. Las manifestaciones clínicas van a depender de la edad, del sexo y del tamaño tumoral. No podemos olvidar el efecto de masa, en dado caso que nuestro adenoma sea muy grande. Van a tener alteraciones menstruales, y además de esto se va a juntar con signos y síntomas de acromegalia, de también galactorrea, alteraciones de líbido, todo esto pues dependiendo del sexo y del tamaño tumoral. El diagnóstico nos va a referir niveles elevados de la hormona del crecimiento y del factor de crecimiento análogo a la insulina. Podemos ocupar los demás estudios que ya vimos hace rato, y todo esto para saber el tamaño de nuestro adenoma y dónde está ubicado. El tratamiento va a ser regido por los antagonistas de la somatostatina, como el octeórido, el andreótido y el pasireótido. También podemos acudir a los antagonistas del receptor de hormona del crecimiento, que es el pregenbisomante. Y el tirotropinoma va a ser caracterizado por una producción aumentada de la tirotropina, la tiroxina y la tiroglobulina. Estos suelen presentarse como macroadenomas, así que ya sabemos que el efecto de masa tenemos que tenerlo muy presente. Los valores normales de la TSH son de 0,37 a 4.7 miliunidades internacionales sobre litro. Los valores de la T4 van a ir de 60 a 150 nanomoles sobre litro. Y los valores normales de la T3 van a ir de 1,2 a 2,7. Las manifestaciones clínicas, como se podrán ir imaginando, dependerán también del sexo y de la edad.
y pues en este caso del tamaño tumoral. La cefalea también va a acompañar, bueno, es un efecto de masa que puede acompañar estas manifestaciones. Y van a tener datos clínicos de hipertiroidismo, como lo son la protusión de uno o ambos ojos, que son los oxoftalmos, dificultad para dormir, que el paciente esté fatigado siempre, que sienta palpitaciones, también la pérdida de cabello, náuseas, vómito, la piel caliente y húmeda, la presentación de bocio y el aumento de la frecuencia cardíaca. En este caso, los niveles séricos elevados de T4 y T4 libre, T3 y TSH nos van a orientar respecto al diagnóstico. Todo esto pues acompañados de nuestra TAC y nuestra resonancia magnética. Para el tratamiento se van a acudir a los análogos de la somatostatina o de la dopamina, que estos de hecho pues dan muy buenos resultados y nos evitan ir a tanto cirugía y a radioterapia. La cabergolina y el octórido son muy buenas elecciones. Ahora pasamos a los adenomas no funcionantes. Para empezar con ellos podemos mencionar al gonadotropinoma, que se caracteriza por ser funcionante o no. Más adelante vamos a ver un poquito más de los no funcionantes, pero en este caso va a haber una producción aumentada de hormonas gonadotropas. Y la mayoría son macroadenomas que van a tener una extensión extracelular. Los valores normales de la LH o leutinizante van a ser de 5 a 20 miliunidades internacionales por mililitros. Y los valores normales de la fólico-estimulante van a ir de 3 a 20 nanomoles por mililitro. Para englobar las manifestaciones clínicas, va a haber como tal una disminución de libido, trastornos menstruales en las mujeres, síntomas asociados a la hipersecreción hormonal, como lo son estos, el efecto de masa, cefalea. Y respecto al diagnóstico, nos podemos orientar con una respuesta testicular a la gonadotropina coriónica humana. Y va a haber una disminución de la testosterona sérica y niveles normales de prolactina. Respecto al tratamiento, la cirugía transesfenoidal va a ser nuestra primera opción, ya que la mayoría de estos van a ser macroadenomas y pues hay que tratar de reducir el riesgo de efecto de masa. Continuamos con el adenoma silente. Este va a ser capaz de sintetizar, pero no de secretar las hormonas hipofisarias. La mayor parte van a sintetizar la hormona adrenocorticotropa. Y las manifestaciones clínicas, va a haber una ausencia de síntomas asociados a pues, la hipersecreción hormonal, porque no va a haber secreción de hormonas, pero va a tener una consecuencia de crecimiento local. Va a haber efecto de masa, cefalea. Para el diagnóstico, la resonancia magnética nos da muy buenos resultados y podemos ver datos de compresión del quiasma óptico en dado caso que nuestro macroadenoma sea muy grande y incluso desviación del tallo óptico. El tratamiento nos va a sugerir, en dado caso que el macroadenoma sea muy grande y tenga mucha complicación para nuestro paciente, la cirugía transesfenoidal va a ser nuestro tratamiento y siempre acompañado o se busca que sea acompañado de una radioterapia en busca de no una recidiva. Por último, tenemos al adenoma nulo. Este también es conocido como el adenoma de células nulas. Se caracteriza por no segregar ni secretar hormonas. Y pues se lo podrán imaginar, pero la mayoría son macroadenomas con extensión extracelular. Esto nos va a dar que en las manifestaciones clínicas el efecto de masa esté muy sobresaliente, que la cefalea acompañe al paciente, que pues obviamente hay ausencia de los síntomas asociados a la hipersecreción de hormonas y esto va a depender del tamaño del tumor.
50% se va a acompañar de signos y síntomas de hipopituitarismo, ya que pues va a afectar del tamaño, va a afectar a nuestra hipófisis. Para nuestro diagnóstico, la resonancia magnética nos va a mostrar datos también de compresión del quiasma óptico y desviación de tallo óptico. Y el tratamiento va a ser indicado como la cirugía transesfenoidal, acompañado de la radioterapia. También debemos de decir que hay muy poca respuesta o una respuesta muy limitada a los análogos de los receptores de la dopamina y de la somatostatina. Y bueno, para terminar, muestro de cuál ha sido mi bibliografía para basarme en esta pequeña presentación que les preparé con mucho cariño. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale manita arriba y suscríbete y nos vemos con el siguiente video. Gracias.